Ok. Él nos está acompañando de la empresa Healthic Medical Clean y nos va a presentar el protocolo de descontaminación de respiradores N95 por métodos Battelle. Sin más preámbulos, presentamos al químico farmacobiólogo Francisco Javier. Te dejamos, Francisco. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la presentación. Por favor, las personas que nos acompañan pongan el mute en sus micrófonos para que no se escuche el eco. Creo que ahí me escuchan un poco mejor. Ya te escuchas bien. Excelente. Pues bien, como dijo Carlos, yo les voy a presentar el método de descontaminación de mascarillas N95 por una compañía que se llama Battelle. No le hago promoción a esta compañía, simplemente fue la primera que lo presentó ante la FDA y que tuvo una autorización. Les voy a contar un poco de la compañía y quiero hacer algunas anotaciones. La primera es, yo no trabajo para Battelle, trabajo para la compañía Healthic y Medical Clean. Toda la información que voy a presentar es información pública. Nosotros como compañía ofrecemos un servicio de descontaminación de mascarillas que hablaremos prácticamente al final y paso a la presentación. Bien, algunas generalidades de la pandemia. Todos estamos muy involucrados hoy con la información del COVID. Sin embargo, quisiera ponerles en contexto con algunos números de lo que es esta pandemia. Entonces, es importante marcar que en una pandemia, en esta pandemia en particular de COVID, el uso de mascarillas se estima que sea de 3.5 billones a lo largo del mundo. Las reservas nacionales de Estados Unidos, de acuerdo a su plan de emergencias, tenían únicamente 42 millones para todo el año. Y esto, si lo multiplicamos o vemos la proporción, mejor dicho, con los 3.5 billones de mascarillas que iban a ser utilizadas o que van a ser utilizadas, bueno, pues serían agotadas en solo 4 días. En ese momento, bueno, 3M, tratando de ayudar al gobierno de Estados Unidos, incrementa su producción hasta 600 millones de mascarillas para pues, simplemente dar soporte al consumo mundial que se estaba teniendo. Sin embargo, si vemos la proyección, sigue siendo insuficiente. Entonces, el gobierno de Estados Unidos le pide inicialmente a 3M que no exporte mascarillas y se cubra inicialmente la demanda que tiene dicho país. Esta restricción, 3M la logra levantar a principios de abril, en donde ellos indican que van a poder fabricar hasta 1.1 billones de mascarillas a lo largo del mundo en tan solo 3 meses. Otro de los datos que a mí me pareció realmente sorprendente es que según la OMS, Italia requirió 90 millones de mascarillas al mes durante los picos de pandemia. Y el costo, bueno, todos sabemos que el costo se ha incrementado pues, de una manera exorbitante. Inicialmente se consideraban $15 para un paquete de 20 mascarillas y actualmente se cotiza hasta en $60 o más el mismo paquete de 20 mascarillas. Si bien el costo para nosotros no es tan importante como la parte técnica de decir que el personal tiene la mascarilla adecuada para la protección, bueno, nos da una idea de la escasez que hay a nivel global y lo difícil que puede ser encontrar las mascarillas. Ante esta situación, a nivel global, la FDA, junto con la OMS también, abrieron la posibilidad de revisar protocolos diferentes de descontaminación.
Se han hecho múltiples estudios con diversos protocolos. Por citar algunos, se hizo con radiación gamma, se hizo con vapor de peróxido de hidrógeno, con luz ultravioleta, con microondas, con calor húmedo, con calor seco, con muchas otras, ¿no? Incluso lavándolos con agua y jabón y secándolos con una secadora de pelo. Se han hecho múltiples estudios. Y tomando todo esto en consideración, el Centro de Control y Prevención de Infecciones en Estados Unidos, que es el CDC, emitió una serie de recomendaciones para el uso extendido y el reuso de mascarillas N95, así como para su descontaminación. ¿Qué se entiende por uso extendido? El uso extendido es aquel que le da a los profesionales de la salud una mascarilla. El Berna, que no lo manejamos ya nosotros. Perdón, ¿alguien no, tiene el micrófono abierto? ¿Cuánto necesitas, Mari? 10 piezas. ¿Y es en la Ciudad de México? Perdón, Ernesto. Okay. Listo, perdón, continúo. Como les decía, el uso extendido se entiende como el proporcionarle al profesional de la salud una mascarilla y que la use para ver a múltiples pacientes sin retirársela a lo largo de su turno. ¿Qué se entiende como reuso? Bueno, que ese mismo profesional de la salud se retire la mascarilla entre pacientes y lo utilice a lo largo de un periodo de tiempo establecido o un número de usos establecido. Es decir, yo me la pongo, voy a ver a un paciente, me retiro la mascarilla, me espero un tiempo y me la vuelvo a poner para ver al siguiente paciente después de cierto periodo. Ajá. Y una más que ellos manejan con la terminología de descontaminación, que es un proceso durante este reuso o en el inter de este reuso de mascarillas para poder proporcionar mayor seguridad al profesional de la salud que lo va a utilizar. Entonces, en esta gráfica o en esta diapositiva les muestro una pequeña tabla de aquellos métodos de desinfección que han sido evaluados de manera exitosa. Para que sean evaluados de manera exitosa tienen que cumplir con 4 grandes conceptos. El primero es que sea seguro para el profesional de la salud. El segundo es que tenga o mantenga el poder filtrante de la mascarilla. El tercero es que mantenga el ajuste correcto de la mascarilla, es decir, que no dañe los elásticos u otros componentes de la mascarilla. Y la cuarta y última es que tenga una alta eficacia antimicrobiana. Entonces, se han probado, como les he dicho ya, diversos métodos de descontaminación o de desinfección. Y quiero mencionar los 4 que han sido nominados como exitosos, que es el vapor de peróxido de hidrógeno, que es lo que se le conoce como el método Battelle, la luz ultravioleta, el microondas y el calor húmedo. Todos tienen sus pros y sus contras. Realmente, desde nuestra perspectiva, el método por vapor de peróxido de hidrógeno ha demostrado que es exitoso en el desempeño filtrante hasta 50 veces y en el desempeño de ajuste hasta 20 veces o hasta 20 ciclos. Es por esto que ellos ponen una restricción de un máximo de ciclos de descontaminación de 20. La eficacia antimicrobiana, por ser peróxido de hidrógeno, es mayor al 99.999%. Y el único gran pero que tiene este método es que no se puede utilizar en modelos con celulosa. Entonces, toca revisar las fichas técnicas que
de las mascarillas que estamos utilizando para asegurarnos que no tienen celulosa dentro de su composición. Los otros métodos son menos costo efectivos, ya sea porque los equipos son mucho más caros o porque el número de mascarillas por ciclo también es menor. Ahora vamos un poco a los detalles del proceso, sin embargo es simplemente para que tengan el contexto de que no es el único método, aunque sí creemos que es el más costo efectivo. Vamos a hablar del agente descontaminante, que es el vapor de peróxido de hidrógeno. Sabemos que es un agente desinfectante muy, muy utilizado en la industria, tanto en hospitales como en la industria farmacéutica, y que ha demostrado la inactivación de patógenos altamente resistentes, incluidas bacterias nosocomiales, esporas, virus y hongos. Como lo comentamos anteriormente, en estudios recientes se ha demostrado que ciertos modelos de mascarillas N95 se pueden descontaminar por peróxido de hidrógeno, logrando una reducción 6 logarítmica hasta por 20 ciclos sin comprometer la funcionalidad de las mascarillas. Les comentaba que pueden llegar hasta 50, sin embargo, después del ciclo 20, el elástico se daña y por ende se compromete la funcionalidad de la mascarilla. El proceso con vapor de peróxido de hidrógeno es un proceso muy simple que puede realizarse en un cuarto de hospital y que es acondicionado con gabinetes para el acomodo de las mascarillas y para permitir el correcto flujo y la concentración de peróxido de hidrógeno. Los requerimientos iniciales para el proceso es que el cuarto debe de tener unas dimensiones específicas de acuerdo al equipo que se utilizará para la dispersión. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo utilizar un BioQuell Clarus, que puede llegar a 350 metros cúbicos, que un Nocolize, que puede llegar hasta 1000 metros cúbicos, u otros equipos que varían su volumen de dispersión máxima. Como les comenté en la diapositiva anterior, se tiene que revisar las fichas técnicas de las mascarillas, ya que no pueden tener en su composición celulosa. Se tiene que dar una capacitación fuerte al personal que va a realizar el proceso, puesto que maneja desechos directamente asociados a COVID, y entonces tienen que tomarse protocolos de seguridad con ellos y obviamente cada hospital tiene algunas reglamentaciones que todas ellas buscan tener a la gente segura. La identificación de las mascarillas por hospital, usuario y departamento. Esto es, en Estados Unidos se realiza una recolección de múltiples hospitales y todas se procesan en un solo centro y entonces se tiene que poner el nombre del hospital. El tema del usuario y el departamento, la explicación es muy simple. Para el usuario, el principal problema que tiene el equipo de protección personal es el ajuste, es el acomodo que se le da a la mascarilla. Entonces, se tiene que indicar a qué usuario pertenece, pues esa mascarilla ya fue, digamos, amoldada a las necesidades de un usuario en específico. Si se la das a otra persona, puedes tener problemas en el ajuste del elástico o de la nariz, o etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante que se marque con el nombre o el número del usuario, y el departamento es para facilitar su entrega. Y se tiene que definir un flujo interno en el hospital, así como con el proveedor de servicio, para la descontaminación. Esto es, cómo lo sacamos, si lo sacamos como residuo peligroso o si lo sacamos simplemente indicado como material para reprocesamiento,
hay que tomar en cuenta algunas regulaciones, como digo, en México, una vez que colocas las bolsas o en las bolsas rojas de biológico infeccioso, no se pueden abrir. Entonces, eso imposibilitaría el reprocesamiento de las mascarillas. Entonces, se tiene que acordar junto con el hospital cuál será el flujo correcto, ¿no? Ahora bien, vamos al proceso. El proceso tiene una capacidad de 750 mascarillas por metro cúbico y ahí es donde se vuelve costo eficiente. Como les decía, por ejemplo, la luz ultravioleta solo tiene un máximo de 90 mascarillas. En un esterilizador de vapor de peróxido de hidrógeno o de un plasma de peróxido de hidrógeno, los ciclos que se pueden meter son hasta 10 mascarillas. Entonces, obviamente, en términos de volumen, este es el proceso que más mascarillas te permite reprocesar al mismo tiempo. Y el proceso consta de 4 principales bloques, un quinto que les voy a mencionar, aunque no está apuntado, pero que es muy importante. El primero es el acomodo, que te va a tomar alrededor de 30 minutos. Una dispersión que, de acuerdo al equipo, te puede tomar entre 10 minutos y 60 minutos o una hora. Un tiempo de contacto que tiene que ser de al menos 120 minutos y un tiempo de aireación de 180 minutos. El peróxido de hidrógeno, todos lo saben, es altamente irritante para las vías respiratorias. Entonces, el límite de exposición marcado por la NIOSH es de 1 parte por millón en un turno de 8 horas. Esta 1 parte por millón se alcanza en un proceso de aireación de 180 minutos. Por eso es el tiempo establecido. También se debe, y este es el quinto punto, el punto de la verificación de las mascarillas. Se tiene que hacer una verificación 1 a 1 de todas las mascarillas para verificar que es apta para su uso. ¿Cómo sabemos que es apta para su uso? Bueno, no se pueden reprocesar o no se consideran reprocesadas exitosamente aquellas mascarillas que estén manchadas de maquillaje, manchadas de cualquier fluido, obviamente que tengan rasgaduras o que el elástico ya se presente desgastado o dañado, o que no vengan marcadas, ¿no? Son los 5 grandes criterios que se consideran. Y para quitar este último criterio, se exige al hospital que las mascarillas sean identificadas por el usuario y se deben marcar después del reprocesamiento para saber cuántas veces ha sido reprocesada. Como lo comentaba inicialmente, se puede reprocesar hasta 20 veces. Y una de las grandes ventajas también de este método es que se pueden descontaminar también otros equipos de protección personal, como pueden ser caretas o lentes de seguridad. Bien, ¿cómo lo hacemos nosotros en Healthic Medical PIN? Nosotros tenemos una unidad móvil adaptada para reprocesar hasta 4,000 mascarillas por unidad. El proceso tiene los mismos tiempos. El acomodo es entre 30 y 60 minutos por el número de racks que tenemos. La dispersión, nuestra máquina, nosotros utilizamos una máquina Nocolize de Oxyfarm que dispersa el volumen de la camioneta en tan solo 10 minutos. El tiempo de contacto es de 140 minutos
y se mantiene el tiempo de aireación a 180 minutos. El tiempo de inspección obviamente depende del número de mascarillas que tengamos que reprocesar, sin embargo se pueden reprocesar, se pueden inspeccionar en alrededor de 120 minutos. Todo este tiempo suma aproximadamente 8 horas, entre 8 y 10 horas de proceso activo. Como lo dijimos, las mascarillas son identificadas individualmente para reusarse hasta 10 veces. Nuestra recomendación es menor simplemente por el fit o por el ajuste que se puede llegar con el usuario. Si bien el elástico no pierde todavía su forma o su fuerza de ajuste, algunos usuarios detectan que se les desacomoda más fácilmente y esto los expone. Por lo tanto, se recomienda que no sea más de 10 veces el reprocesamiento. Se colocan indicadores químicos para la verificación de la concentración de peróxido de hidrógeno y, igual que en el proceso de Battelle, se utilizan caretas plásticas o se pueden descontaminar caretas plásticas y lentes de seguridad. Es bien importante el mencionar que el método de Battelle es un método que aprobó la FDA en abril del 2020. Esta es una modificación que está utilizándose en Canadá de esa misma metodología. Sin embargo, por la máquina Nocolize de Oxyfarm no suelta vapor de peróxido de hidrógeno. Lo que suelta es peróxido de hidrógeno aerolizado. Es un aerosol junto con plata coloidal. Entonces, si bien es una modificación, está siendo utilizada actualmente en hospitales de Canadá y cumple con todas las pruebas que la FDA solicitó para la autorización de Battelle en ese momento. Obviamente, cabe mencionar que nosotros podemos realizar este proceso y por ende les dejamos los datos de contacto, tanto del director general, que es Eduardo Franchi, cuyo correo es efranchi@healthic.com.mx, y les dejo también su WhatsApp, así como el de un servidor, Francisco Abello, que soy el director de operaciones de esta compañía, y también les dejo tanto mi correo como el WhatsApp. Me gustaría pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Creo que es mucho más enriquecedora de lo que les pude explicar en la presentación. Obviamente, les dejo la presentación también con toda la bibliografía para que puedan ustedes revisarla. Y pues adelante, si tienen alguna duda, si el tiempo nos lo permite, y igual, Carlos, si podemos pasar. Francisco, vamos a súper buen tiempo. Para todos los participantes en el área de chat, por favor déjenme sus preguntas para ir comentando con nuestro ponente sobre todas sus dudas, por favor. De hecho, ya tenemos una, Francisco, y es que ¿cuál es el costo de Magda? Ok, bueno, el costo por reprocesamiento, sinceramente no lo tengo a la mano, lo puedo conseguir sin mayor problema. Si me puede proporcionar sus datos o me manda un correo y ahí mismo le mandamos la cotización. Ok, Francisco, nos piden que si podrías regresar la presentación donde sale en tu correo Claro y que tu sí. contacto para que lo puedan anotar. Claro que sí, lo dejo aquí para que puedan tomar datos sin problema. Ahorita no hay más preguntas. Yo tengo una pregunta, Francisco. Claro que Por ejemplo, aquí en México, ¿cómo va la implementación de eso ahorita que estamos en la pandemia? Me quiero imaginar que ya hay personas que se han acercado a ustedes para justamente solventar
el desabasto que existe ya en algunas partes del país. Me gustaría saber su experiencia en ese aspecto, por favor. Claro que sí, mira, te comparto. Nosotros trabajamos actualmente con el Hospital Móvil de Centro City Banamex. Ok, Con ellos es con los que estamos también haciendo las primeras pruebas del procesamiento en México. Y bueno, la experiencia es, afortunadamente ellos tienen, digamos, algunos recursos adicionales y no se han visto comprometidos en su funcionalidad por falta de equipo de protección personal. Sin embargo, nos estamos adelantando un poco a esta situación e implementando dentro del hospital todos los procesos y protocolos que debemos llevar para el reprocesamiento de las mascarillas. ok, muchas gracias. Ya tenemos más preguntas. No, al contrario. De Claro. Esperanza nos pregunta que en dónde están dando servicio actualmente. Sí, como les comentaba, para las mascarillas N95 estamos dando actualmente servicio en el Hospital Móvil Centro City Banamex. Se les hizo también una prueba a un hospital, bueno, a uno de los hospitales de Star Médica en la Roma. Y son las dos pruebas o los dos procesos que estamos o que hicimos actualmente, ¿no? Obviamente, apenas esto lo trajimos hace una semana, o sea, todo el proceso. ¿Nos podrían apoyar apagando sus micrófonos, por favor? Muchas gracias, doctora. Con permiso, muy amable. Que te vaya bien. Gracias. Perdóname, Carlos. Sí, Francisco, es que... Sí, no te preocupes. Como te comentaba, son los dos procesos que se han hecho actualmente. Cabe mencionar que el servicio nosotros lo lanzamos hace apenas un par de semanas, después de hacer toda la revisión técnica de los protocolos y de ver cómo se podía implementar en México, porque hay mucha información que todavía no está confirmada por pares en la industria, en la industria científica o en esta rama. Obviamente es importante mencionar que tenemos que hacer una revisión o una verificación por un par para confiar en el resultado de las pruebas que se están haciendo. Entonces, como lo decía, hay mucha información que está dando vueltas. Por ejemplo, en Wuhan, muy al principio se sacó un anuncio de cómo lavar las mascarillas con agua y con jabón, ¿no? Y después se demostró que pues esto no era completamente efectivo. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso tardamos algo de tiempo hasta lanzarlo hace, insisto, aproximadamente 2 semanas, 1 o 2 semanas. Ok. Tenemos otra pregunta, Francisco. Dice, de parte de Daniel López, ¿hay algún cambio en la eficiencia de la mascarilla después de la esterilización? No, ninguno. Como cada uno de los procesos tienen sus pros y sus contras. El gran pro que tiene la utilización de vapor de peróxido de hidrógeno es que no se pierden propiedades filtrantes hasta en 50 ciclos. Sí se pierden propiedades en el elástico después del ciclo 20. Ajá. Entonces, digamos que el proceso es completamente seguro hasta 20 ciclos. Ok. Tenemos otras más preguntas de Cari López. Claro, dale. ¿La esterilización es recomendable realizarse dentro de las instituciones hospitalarias en el departamento de Celle? Yo lo veo complicado, puesto que nuestras Selles no están adecuadas para el proceso con aerosolización de peróxido de hidrógeno. Ojo, porque no es meterlo a nuestro esterilizador de vapor de peróxido de hidrógeno. Ajá.
Si nosotros lo metemos a un Vipro o a un Sterrad, las concentraciones de peróxido de hidrógeno que se alcanzan y los vacíos que se hacen en la cámara sí ponen en riesgo el poder filtrante de la mascarilla. Se han demostrado en equipos tanto en el Sterrad como en el Steris, en el Vipro, que se pueden hacer hasta 3 ciclos únicamente, no más. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí en cómo lo consideramos. Nuestra recomendación es que sea un cuarto independiente en el hospital, que permita también el correcto flujo de aire, que pueda sellar, porque o sea, que no tenga conectado un aire acondicionado, pero que sí puedas poner una ventilación forzada. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el mínimo de mascarillas para reprocesar por unidad? No hay un mínimo. Realmente esto creo que es más una pregunta comercial y perdón si no soy la persona indicada para contestarles desde el punto de vista comercial. Obviamente no es mi fuerte es la parte operativa, la parte técnica. Sin embargo, técnicamente no hay un mínimo. Ok. Siguiente pregunta, ¿el peróxido de hidrógeno no se vuelve tóxico al inhalarlo? No, el peróxido de hidrógeno, después del proceso de aireación, tiene la gran característica que se descompone en agua y oxígeno. Por lo tanto, es un producto completamente inocuo si se respetan los tiempos de aireación en el proceso. Ricardo Alberto Baeza nos pregunta, ¿funcionan los filtros de mascarilla reutilizable 3M? El filtro de mascarilla reutilizable 3M no ha sido probado bajo este método. Por lo tanto, yo no podría asegurar que puede utilizarse. Ok, tenemos otra pregunta de Cari. Nos pregunta, ¿la esterilización funciona de la misma manera con el óxido de etileno? No. Y ojo, porque el óxido de etileno sí se puso a prueba y fue desechado por los residuos que puede dejar, y porque el óxido de etileno tiene 2 grandes problemas. 1, es explosivo. 2, es cancerígeno. Entonces hay que tener mucho cuidado en el reprocesamiento con óxido de etileno. Ok. Tenemos otra pregunta, dice, ¿la mascarilla solo se descontamina o se esteriliza? Porque la jefa de una unidad de hospitalaria nos comenta que solo se descontamina. ¿Tienen como duda acerca del término de descontaminación o esterilización? Sí, la realidad es que solo se descontamina. O sea, el proceso, aunque alcanzamos una reducción 6 logarítmica, que es prácticamente una esterilización, Claro. incluso los fabricantes y las compañías que han hecho estas pruebas han sido muy enfáticos en que se utilice el término de descontaminación, porque por la composición, por la fabricación de la mascarilla, no se puede asegurar la esterilidad. Sí la descontaminación, pero no la esterilidad de la mascarilla. Ok. Tenemos otra pregunta de Estefanía Vieira. ¿Estas descontaminaciones se están llevando a cabo en espacios adaptados? Sí, es correcto. Como les comenté, nosotros en el centro Banamex, en el centro City Banamex, se tiene un cuarto dedicado para este proceso, y en otros hospitales hemos adaptado una unidad móvil, es una camioneta, es una Crafter de Volkswagen que fue adaptada para dar servicio en sitio y no tener que utilizar un cuarto del hospital. También se puede, pero hay hospitales que no tienen espacio. Entonces, creamos esta solución móvil. Ok, tenemos una pregunta similar que es,
que si ellos acuden de otras ciudades a Centro Banamex, ¿la entrega sería el mismo día o si tienen horarios para realizar las descontaminaciones? En realidad en Centro City Banamex no damos servicios externos, es únicamente para el hospital del Centro City Banamex. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, para este proceso, ¿no se colocan en alguna envoltura individual? Para el proceso no. O sea, durante el procesamiento las mascarillas se tienen que dejar completamente expuestas a la gente, o sea, al vapor de peróxido de hidrógeno. Se coloca en unas bolsas plásticas para su entrega. Ok. Creo que tenemos una duda como repetitiva, que es, veo que tienen mucha duda acerca de poderlo realizar en las unidades de esterilización. Sí, como les comentaba, en la Selle no es un cuarto adaptado correctamente para este procesamiento. Yo no lo recomendaría. El mobiliario es mucho más simple que el que está en una Selle y permite el correcto flujo del peróxido. Insisto, no es utilizando nuestros esterilizadores de vapor de peróxido. Ok. Nos hacen otra pregunta que dice, en dado caso de que la mascarilla no sea N95, sino que sea alguna similar como KN95, la china, ¿sería más seguro su desecho tras su uso o también se pueden reesterilizar? Se podrían reprocesar siempre y cuando en su composición no tengan celulosa. Ese es la única restricción que se tiene. Ok. De parte de Selene Rodríguez, nos pregunta, ¿cuál es el proceso de descontaminación y cuántas veces se puede realizar en las mascarillas? El proceso, me voy a regresar un par de diapositivas. 2 segundos. Y es básicamente es acomodo, la dispersión, el tiempo de contacto, tiempo de aireación y tiempo de inspección. O acomodo, dispersión, contacto, aireación e inspección. Esos son los pasos que sigue el procesamiento. Y se puede realizar de acuerdo a la metodología aprobada hasta 20 veces. Sin embargo, nosotros recomendamos que no sean más de 10 usos o 10 veces el reprocesamiento. Es decir, se reprocesa 10 veces y en el reproceso 11 se desecha esta mascarilla. 10 veces nomás. Tenemos otra pregunta que dice, ¿la efectividad de la descontaminación es independiente de la exposición al virus? La reducción que se alcanza es en 6 logaritmos. Esto quiere decir que alcanzas el 99.9999% de eliminación. Es básicamente, insisto, el mismo que tienes en una esterilización. O sea, tienes una probabilidad de 1 en 1.000.000 que haya una partícula o un agente contaminante. Ok. Francisco, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de el permiso por emergencia que les emitieron por parte de la FDA? Sí, claro. Bueno, el permiso por emergencia fue emitido en abril. Les puedo contar un poco de la historia del método, ¿no? Este método fue sometido en el 2016. Después de el tema de la influenza, de la AH1N1, Battelle, que es una compañía que pues, tiene base en Ohio, en Estados Unidos, sin fines de lucro, se dio cuenta de que en una pandemia 3M no iba a tener capacidad de respuesta. Y entonces hizo pues,
todo el protocolo y la serie de pruebas que presentó a la FDA en 2016. Espero que sin molestar a ninguno de los participantes en la llamada, como buena agencia gubernamental, lo metieron un poco a la congeladora, ¿no? O lo dejaron un poco pendiente. Cuando empezó el problema del virus del COVID, la FDA desempolvó el protocolo y se puso a revisarlo un poco más a profundidad, y en abril emitió el dictamen en el cual decía que en efecto se puede utilizar un concepto de descontaminación en un proceso de pandemia, ¿sí? Para evitar cualquier interrupción en el flujo de equipo de protección personal. Es muy importante mencionar que esta descontaminación se autoriza única y exclusivamente para dar respuesta en la pandemia, no durante un proceso estándar del hospital para ahorrar recursos, ¿no? Es solo para dar soporte en la pandemia por la escasez de equipo de protección personal que podemos tener. Okay. Francisco, vamos a responder las últimas 6 preguntas ya para poder, Claro, porque sí. vamos en tiempo, ¿eh? Dice, de parte de Patricia Cayetano, ¿cómo saber que la mascarilla es de celulosa? En la ficha técnica indica. La ficha técnica indica cuál es la composición. La mayoría de las mascarillas N95 son de polipropileno, o sea, son de fibras de polipropileno. Sin embargo, hay algunas que se utilizan, por ejemplo, para polvos perdón. Se utilizan para polvos en pintura o en este tema de lijar o cosas así, o sea, que son más dadas para la construcción, que la gente compra pensando que son N95 y bueno, sí son N95, pero en su composición tienen celulosa. Ajá. Okay. Tenemos otra pregunta que es acerca, las personas que realizan la descontaminación, ¿deben de usar el equipo de protección personal? Sí, claro. De hecho, se tiene todo un protocolo y lo mencionaba. Las personas que realizan la descontaminación es como si estuvieran tratando con un paciente con COVID. Esto es, tienen todo un protocolo de vestimenta y de vestido y de desvestido para asegurar la seguridad del personal. El equipo de protección personal, y por mencionárselos muy rápidamente, se compone de Tyvek, guantes, gogles o lentes de seguridad, y en nuestro caso utilizamos media cara de 3M con filtros P100. Otra pregunta, ¿la carga electrostática del N95 sufre algún deterioro con el procesamiento? Afortunadamente, con el peróxido de hidrógeno no. Ok. Dice, de Estefanía Vieira, nos pregunta, respecto a las caretas y los gogles, ¿no es suficiente la descontaminación con soluciones cloradas o alcoholadas? Sí, a ver, quiero hacer aquí una aclaración. Las soluciones cloradas son un poco más seguras que las alcoholadas. El peróxido de hidrógeno te da la gran ventaja de que no solo estás atacando al virus, sino a cualquier otra bacteria o cualquier otro agente patógeno que puedes tener presente al contacto con un paciente contaminado. Entonces, si bien no es estrictamente necesario, se puede aprovechar el procesamiento de las mascarillas para meterlos en conjunto. Okay. Me preguntan,
Selene Rodríguez, ¿qué otros insumos podemos meter a este proceso? Por ejemplo, cartuchos, filtros para respiradores de cara completa o media cara. Como les comentaba, estos no han sido probados o demostrados bajo este protocolo. Por lo tanto, yo no les podría dar seguridad de que pueden ser descontaminados bajo este proceso. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, en los KN95, para descontaminación en luz ultravioleta, de igual manera, ¿se verifica que no tenga celulosa? Con luz ultravioleta no. El gran problema de la luz ultravioleta es que puede quemar el elástico. Ahora, yo no, les soy sincero, no soy experto en la descontaminación con luz ultravioleta. Entonces, tocaría revisar más bibliografía al respecto. Lo único que sí sé es que se presenta un riesgo de achicharramiento, por decirlo de alguna manera, en los elásticos de la mascarilla. Ok, la última pregunta, que me resulta muy importante, que es algo más como nacional, dice que si existe alguna autorización por parte de la COFEPRIS. No, no aún. Como muchos otros casos, la COFEPRIS, digamos que no ha tomado partida. Sin embargo, ya fue sometido al Consejo de Salubridad para que tengan conciencia del proceso, y estamos en espera de algún posicionamiento al respecto. Ok. Ya para terminar, me gustaría comentar algo yo que es acerca de la diferenciación, porque creo que hay mucha duda acerca de por qué es desinfección y por qué es esterilización. Digo, nada más comentando algo brevemente, Francisco, Claro. Como bien habías comentado, el producto no puede ser como tal el sufijo de esterilizado, aunque llegue a los logaritmos deseados, ¿no? Porque este artículo no es sometido a una descontaminación, o sea, no se puede lavar, no se puede sumergir en una solución de detergente enzimático, como lo que es cualquier instrumental. Entonces, creo ahí hay como una diferenciación entre decir, está desinfectada, pero sí es importante comentar que para nosotros los usuarios con estas recomendaciones es seguro para nosotros. O sea, lo podemos usar aunque el término sea desinfección y no se utilice esterilización, porque eso genera como muchas dudas al respecto. Sí. Ajá. Sí, Carlos, y me gustaría ahí todavía ahondar más en el tema. Como les comentaba, en la inspección 1 a 1 de las mascarillas, cualquier mascarilla que tenga una mancha de cualquier tipo tiene que ser desechada, precisamente por lo que acabas de comentar. No hay un proceso de lavado de las mascarillas y por ende no se puede garantizar que hay una penetración del agente desinfectante en las manchas, ¿no? Por eso no se utiliza el término. Okay. Francisco, Alicia Hernández, que ya sabes que ella nos está apoyando mucho en esto de la coordinación, quiere tomar la palabra, nos quiere comentar algo importante. Adelante, claro que sí, Alicia, por favor. No, nada, gracias Francisco, gracias Carlos. Francisco, para darte las gracias por la ponencia, y prácticamente ahorita con el comentario que acaba de hacer Carlos Cabral, queda resuelto lo que yo había comentado, y pues sí es importante que la audiencia considere que esta es una opción más que da la FDA, pero algo muy importante que quiero recalcar, y que tú lo dijiste en varias ocasiones durante la ponencia, es que esta situación, hablando de las mascarillas, solo está autorizado durante la época de la pandemia. Así lo aclaró la FDA, y así es como todas las instituciones deben de acatarlo. Gracias, es todo, y pues muchas gracias. Correcto, muchísimas gracias, Alicia. Francisco, pues no me queda más que agradecer pues la participación y información tan valiosa que nos acabas de aportar en estos tiempos de pandemia.
Y pues igual a nombre del presidente Carlos Vázquez, que ahorita se encuentra súper ocupado dando atención allá en el Hospital Español, pues digo, muchos de nosotros estamos, de hecho, trabajando, estamos en los hospitales inmersos en el tema del COVID porque se nos dejó venir un trabajo enorme. Damos gracias a tu participación en nombre del presidente y en nombre de toda la mesa directiva. También agradecemos mucho a Alicia Hernández por su apoyo invaluable con este manejo de las tecnologías, porque ahorita no solamente estamos aprendiendo de COVID, también estamos aprendiendo tecnologías de la comunicación, ¿verdad? Sí. No me queda más que agradecerte nuevamente y pues también a todos los participantes, les agradecemos mucho su estancia aquí y los invitamos a estar al pendiente de la página porque tenemos más información de cuál es la relevancia ahorita en la pandemia. Nosotros estamos comprometidos con toda la sociedad del personal de salud y por eso hemos estado fervientemente compartiendo información con sustento, avalada, por ejemplo, ahorita la que tuvimos el día de hoy, pues simplemente tuvimos apenas el 4, me parece, que la AMI hizo un webinar donde hablaron justamente de este método, pues aquí estamos AMEXPE presentes, a la vanguardia, mostrando pues esta información que pues muchas veces no la tenemos tan fácil, ¿verdad, Francisco? Es correcto, y que de verdad, bueno, yo les quiero agradecer mucho la oportunidad de participar con ustedes, de sumarme a los esfuerzos que hace la AMEXPE para combatir desde nuestras trincheras este virus que nos azota hoy. Y les doy las gracias y de verdad, créanme, no hay peor daño que el no estar informados o el tomar decisiones sin el sustento suficiente, ¿no? Entonces, pues quedo completamente a sus órdenes para cualquier otra duda que no haya podido contestar aquí. Y pues muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego.